Bendecidos, gloria al Señor. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera o segunda vez. Y por ahí estábamos recibiendo más temprano a los muchachos, ¿verdad? Estamos bien contentos porque sabemos que Dios hizo cosas grandes en sus vidas. Tome su lugar, mi hermano, y yo nada más quisiera dejarle el lugar a uno o dos si quisieran dar algún testimonio de lo que el Señor hizo en sus vidas en esta semana. Fíjese, hermano, que llegaron ellos hoy y mañana sale un grupo de 34 personas de la iglesia y alguno que otro amigo de ellos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por nuestro grupo de jóvenes? Gloria al Señor. ¿Ánimo, muchachos? Gloria a Dios. Un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano Juan. Gloria al Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor porque tienen todo por delante y empezando con el pie derecho, ¿verdad? Hola, hermanos, pues como muchos no pueden subirse, yo voy a hablar tanto por lo que yo vi por ellos y por lo que yo siento con nosotros. Y si me da tiempo, una historia chiquita de algo que me pasó que fue muy impactante para nosotros. Pues empezando por eso, yo vi que, pues lo primero, ellos pudieron lavar su ropa solos. Luego de ahí, los vi sirviendo, o sea, estaban trabajando, no fueron, ¿cómo se dice? Duros de cabeza. Se pusieron a lavar trastes, a limpiar, a levantar trastes, a tirar basura y todo lo más que pudieron hacer. Y vi un cambio en cada uno de ellos del primer día al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, y siguió cada uno. Me dio mucho gozo porque los vi de una manera diferente que nunca los he visto. Pude tener una conexión con cada uno que estando acá no pude porque nunca hablaba con ellos así mucho. Y el Señor más empezó a trabajar con ellos de diferentes maneras, unos arrepentiéndose, otros recibiendo bendición, otros calmándose, y luego para lo mío, Dios más me dio más fe de lo que me había apartado, de lo que me había quitado Satanás de los años que estaba con Dios. Y nomás, porque lo ponen así, fue como una estufa de gas, estaba ahí nomás, un día para otro me prendió como yo ni sabía. Y yo tenía el don de poder así, hablar en espíritu, pero nunca pude tocarlo, nunca pude sacarlo. Y en un día de que no lo estaba esperando, empezamos a orar y Dios me empezó a dar como, no son las palabras, pero son como sonidos de voz. Y empezó ahí, empezó. Y de verdad nos bendició mucho con las personas que también nos puso en nuestro cuarto y en todo ahí. Y la historia que les quiero decir es una que nosotros no esperamos que eso nos pasara a nosotros. Era una noche y ya era tiempo de irnos a dormir todos. Yo estaba hablando con un amigo que se llama Sam, en el cuarto estábamos hablando de relaciones y estaba hablando de eso y ellos estaban en otro cuarto. Estaba Giovanni, Iván y Alejandro y yo estaban tomando su tiempo para desahogarse de lo que tenían en el corazón. Estaban diciendo todos sus problemas, todo lo que tenían y ellos ahí estaban en el cuarto y yo estaba acá. Y me levanté para ir al baño y todo estaba oscuro. Me levanté y yo para ir al baño. Aquí había como un turn para ir al baño. Caminando. Y nomás llegué aquí y empecé a sentir algo horrible, así bien feo. Desde un último me di la vuelta y estaba regresando. Y aquí había un mirror, un espejo. Y yo como en mente yo estaba sintiendo algo que me estaba siguiendo, pero yo pensaba que era nomás yo, porque está todo oscuro, no te quieres espantar. Seguí, me fui al cuarto y seguimos hablando de relaciones y eso. Y en ese tiempo cerré los ojos y yo estaba en mi cama y vi que alguien estaba subiendo. Y yo, pues nomás en mi mente, nomás estaba hablando contigo, nomás te estabas tratando de espantar. Y por eso sentía el espíritu nomás, y con ellos. Quería ir para allá entonces, pero no quería ser rude para el que me estaba hablando, más para irme para allá. Entonces esperé que él terminara de hablar y
me fui al cuarto de ellos más para escuchar lo que estaban diciendo. Y como estábamos separados, estábamos en 3 diferentes camas, estábamos hablando tan muy fuerte para todos los que estaban bien, entonces nos acercamos y hicimos un círculo. Y el Señor más me puso palabras más. O sea, yo ni estaba pensando en lo que estaba saliendo, más estaba viniendo y no sé, empecé a sentir eso horrible otra vez, horrible, es algo súper feo. Empecé a sentir y ellos empezaron a tener miedo y yo no sabía por qué. Y seguimos ahí. Luego Iván fue el que me paró y me dijo, no, veo un demonio en tu cara. Y ahí nomás Dios me dijo, tenemos que orar. Empezamos a orar y empezamos a ver tiempo y de 5 minutos se hizo a 30. Ok, ahí empezamos y yo sentí paz. Pero Dios me empezó a decir a mí que no nomás yo sabía que saber la autoridad que nos dio Él, pero también ellos tenían que saber lo que Dios les había dado. Entonces Dios dijo que les decía que empezaran a orar y empezaron a orar como ustedes nunca lo han visto. Empezaron a orar y no todos se sintieron paz, pero había Alejandro, nomás lo decía Alejandro, él no sintió paz en él y tenía mucho miedo, pero Dios le puso caminar en la hallway y empezar a orar por cada cuarto. Yo le dije, nomás tienes que obedecer lo que está diciendo Dios, porque Él nomás sabe lo que está haciendo. Y empezó a hacer eso y cada uno empezamos a dar paz y todo, y empezamos a orar. Y luego para el siguiente día le dijimos a nuestros líderes, y uno sí nos creyó y el otro estaba como, no, porque era noche y todo estaba oscuro y teníamos una luz, creo que a lo mejor habíamos visto cosas. El Señor dijo, ok. Entonces esa noche todos estábamos dormidos y Él viene y me despierta a las 2 de la mañana para orar por mí. Y yo, como estaba medio dormido, no escuché mucho lo que estaba diciendo. Pero el siguiente día me dijo que él también empezó a caminar para el baño y sintió lo mismo. Y esa era una confirmación para mí y para él que a ver si había algo ahí. Y luego fue ayer, que todos tuvimos una reunión en un cuarto. Y ahí empezamos a hablar de cosas diferentes y salió algo de Charlie. Y nos empezaron a decir que como eso es como la ouija de este año. Y que no importa si fue un video o fue si tú estabas ahí en un cuarto cuando estabas haciendo, si lo hiciste tú, que los espíritus se attach, se te cuelgan. Luego ahí es donde nos reveló también por qué empezaron a salir las cosas, por qué estamos teniendo todos estos espíritus y todo. Y la semana antes de que nosotros fuimos, el mismo que no nos creyó, un demonio, vamos a decir que de un zape, cuando estaba dormido. No sé si era porque no creía en eso o algo, pero recibió un zape. Luego también fuimos muy bendecidos por no los campos de jóvenes, pero los campos de los niños que fueron, segundo todos. Y no sé, era algo muy bonito viendo niños chiquitos, venían a comer, yo estaba sirviendo los vasos, venían a comer, tenían su Biblia y trataban así bien fuerte de agarrar su plato y cargar su vaso y su Biblia. Así, hermosos niños. Y creo que nomás Dios me cambió en el corazón la manera en que yo pensaba, porque es una que, no hombre, no había nada, pero fue una bendición muy grande. Ahorita no me acuerdo más cosas que pasaron, pero son muchas cosas que pasaron. Y te doy espacio o una pregunta. Fue esta semana, no, el domingo. No voy a decir porque no es mi poder de decir, pero una tragedia pasó en una familia de aquí y esta persona que estaba allá recibió esas noticias y pues, fueron noticias grandes, fueron noticias bien fuertes para él. Y esta persona empezó a llorar, pero en un momento vi que todo el grupo nos hicimos como chicles,
nos pegamos con él. Yo vi que el amor de ellos empezaron a crecer y luego ellos se fueron y me encargaron de yo estar con él. Luego más vi que yo estaba trabajando por él porque hace un momento entendió que había una razón por lo que pasó. Y no le dio gracias porque fue algo como si me hubiera pasado a mí, hubiera sido algo muy difícil. Yo no creo que voy a poder estar feliz luego al siguiente día, pero Dios trabajó con él de manera grande. Hermanos, yo quiero compartir lo que me pasó en los campos de niños. Había un campo que había, como yo trabajé atrás, como lo que hacen ellos atrás, mujeres. Yo estaba que los niños no regresaron para atrás. Y había 8 niños atrás y estaban orando en el frente. Y como que no estaban recibiendo, solo estaban orando. Y empezaron a orar por un niño porque se sintieron como más feliz. Y después dije, no, eso no está bien, como no se sienten bien. So empecé a orar por ellos y como empezaron a llorar y fueron al frente y los dijeron que recibieron la tongues. Había otro campo que los Interest to America, así nos llamaban nosotros. La pastora principal dijo que oráramos por los niños. Y había un niño que dijo su tía estaba muy enferma y yo oré por él. Y había otro niño que tenía diabetes y oré por él. Dijeron que se sentían en paz. Amén. Y ese día también yo recibí el songs. También había un día en el youth camp que se llama Prayer Culture. Y ahí estaba yo y empecé a llorar, como me sentía muy feliz. Y había como 2 personas que empezaron a orar por mí y después se hizo como 6 hasta que fue hasta 14. Me caí, me recibí todo y había una niña, me levantó y dijo, todo va a estar bien. Y no sé qué pasó ahí, pero me sentí más feliz. Amén. Después fui al frente y había como uno de 17 años. Como cada vez que la pastora decía algo bonito, se decía así, como que no, eso no es cierto. Son pensadores por él. Y había como 2 staff, esos los que trabajan ahí, y oraron conmigo. Y lo cacharon cuando recibió, empezó a hablar en lenguas y todo. Y en verdad todo lo que hice ahí fue ayudar a las personas. Pues sí. Y vive. Sí, como vienen diciendo ellos, el Señor nos venía tocando cada día más. A medida que usted se le ofrece más a Dios, es como Él más se exalta en uno mismo. Fue la mera verdad, el miércoles que pasó, la mera verdad, estaba muy cansado, hermanos, y no tenía ganas de hacer nada ese día, pero nos llamaron enfrente, me acuerdo, a los que estábamos ayudando, y solo eran nosotros, nos llamaron enfrente, y me sentía muy cansado, hermano, yo ni quería ir, pero hubo algo en mi corazón que me dijo que fuera, y que empecé
empezar a orar por mi familia que está en Honduras. Como ven, hermanos, tengo mucha familia que no conoce de Dios. Empecé a orar por todo, por mi familia, por mi escuela, por mis sueños. El Señor me decía que si yo le entregaba mis sueños, Él los iba a cumplir. Si yo intento hacer mis fuerzas, no voy a poder. Solo con Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por la vida de nuestros muchachos? Que el Señor les está enseñando a tener carga por otras personas, que el Señor les está dando autoridad, porque dice la palabra de Dios que nos dio autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo, y nada nos dañará, dice la palabra de Dios. Pero qué lindo no solo es conocerlo, es vivirlo. Amén. Entonces le damos gracias a Dios por cada uno de los muchachos. Yo quiero que se pongan de pie todos los que van mañana, porque vamos a esperarlos a ellos también con todos estos testimonios, amén, que van a traer este viernes. Primeramente Dios, vénganse a la iglesia, porque estos chicos que se están levantando, yo le creo al Señor que van a traer los mismos testimonios que los muchachos que fueron aquí. Y qué felicidad que puedan ir a disfrutar este tiempo. ¿Cuántos bendicen a los muchachos? Amén. Que llévenselo en sus oraciones a cada uno de ellos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, porque yo creo que los muchachos ya están listos para predicar. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bárbaros! Gloria al Señor, porque aquí van a salir profetas, evangelistas, pastores, maestros y misioneros. Amén. Siempre lo decimos, hermano, pero ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo saben? Amén. Que el Señor nos va a dar de aquí ministerios tremendos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 7. Gloria al Señor. Isaías capítulo 7. Le damos gracias al Señor por nuestro ministerio de niños. No vio niños al inicio del servicio, hermanos, porque desde que llegan está atrás la familia Domínguez ministrando a sus niños. ¿Cuántos bendicen a Dios por la familia Domínguez que están ahí atrás? Faltan las 5 jovencitas que están ahí atrás trabajando, 4 o 5 jovencitas que también van a ir mañana al campamento, pero los bendecimos en el nombre del Señor. Isaías capítulo 7, verso 2. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Señor, te damos gracias una vez más, Padre. Gracias porque tú eres, Señor, nuestro alimento, tú eres el pan de vida, Señor. Te damos gracias porque tú nos has traído a este lugar, porque tú nos vas a hablar, Señor, porque tú tienes algo preparado para nuestra vida, Señor. Dice tu palabra que antes que nosotros abramos nuestros labios, tú conoces toda la palabra, Señor. ¿Cuánto más has de conocer nuestras necesidades? ¿Cuánto más has de conocer nuestro acostarnos, nuestro levantarnos y la palabra necesaria que nuestro corazón necesita en este día, Señor? Te pedimos que abras cada vida, cada corazón, Señor, para que la palabra tuya, Señor, llegue y transforme, edifique, consuele, que haga todo lo necesario para que seamos transformados, Señor. Te pedimos que quites todo estorbo en el nombre de Jesús. Padre, todo pensamiento que en ti no persevera, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y nos declaramos en esta tarde en libertad, y que cosas grandes y maravillosas tú vas a hacer en nuestra vida en este momento, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. Estamos hablando, nada más para que se ubique un momentito en la lectura que acabamos de leer en el libro del profeta Isaías. Era la época en cuando el pueblo de Israel se había dividido en dos. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte de la Biblia donde el pueblo de Israel se había dividido en dos partes? Y entonces, hermanos, 10 tribus habían quedado en el norte, y a esa parte de Israel se le llamó así, Israel.
pero en el sur quedaron otras dos de esa división y se le llamó la nación de Judá. Y aquí nos está hablando, mis hermanos, de esa época que había división. Y qué triste, porque los hermanos del norte, de las 10 tribus del norte, se habían confederado, se habían unido a una nación extraña para venir a atacar a esta pequeña nación de solamente 2 tribus. Amén. Y a mí me gusta mucho pintar historias y hablar un poquito de estas cosas, porque miren, hermanos, así como ellos atravesaron circunstancias difíciles, así nosotros podemos identificarnos con estas historias, y así como ellos el Señor les sacó adelante, el Señor también nos va a sacar adelante a nosotros, porque somos pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos le creen al Señor? Somos pueblo de Dios y el Señor nos va a dar libertad. Y miren, yo me estaba admirando de esta palabra. ¿Saben que esta me la dio hace días el Señor? Cuando yo estaba orando, yo estaba diciendo: Señor, yo necesito una palabra tuya por la situación de mi vida, por la situación de mi familia, por la situación de la iglesia. Yo te pido una palabra. Y qué interesante, hermano, porque aquí está hablando de un rey al cual se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, pero dice aquí de una manera, así como los árboles del monte se mecen por causa del viento. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez, mis hermanos? Gloria al Señor. Yo no sé cuántos de aquí sean de Monterrey o sus lugares aledaños, pero yo recuerdo ahí por el año 89, hace poquito, no hace mucho, ¿verdad? Yo era una niñita ahí. Y en ese tiempo, hermanos, me acuerdo que entró un huracán. ¿Cuántos han oído hablar del huracán Gilberto? Sí, hombre, ese huracán estuvo bien feo, porque a pesar de que Monterrey, que era donde yo estaba viviendo, no es una ciudad que se encuentra en la costa, ¿verdad? Hermanos, yo recuerdo que entró de noche en categoría número 5 ese huracán a Monterrey. Era algo extraño, amén, porque debería de haberse debilitado cuando entró a tierra, pero no se debilitó. Pasó de noche por la ciudad de Monterrey, y yo recuerdo en esa noche que se oían unos ruidos, hermanos. ¿Cuántos? Hace poquito que iba a haber un tornado aquí, que también se veían los árboles. Hermanos, toda la noche se escuchó el ruido del viento, de la lluvia, y pues todos así estresadillos, ¿verdad? Porque sabíamos que un huracán categoría 5 estaba pasando por encima de nuestra ciudad. Y miren, hermanos, en la mañana siguiente, pues yo recuerdo que fuimos a un puente donde por abajo pasaba el río Santa Catarina, el famoso río de ahí de Monterrey, y iba lleno, hermanos. Yo jamás había visto ese río tan lleno. Es un río muy ancho que siempre pasa como un arroyito ahí por el medio. Bueno, iba al tope y se llevó puentes, se llevó camiones de transporte, se llevó mucha gente y casas que estaban construidas ahí en las orillas del río. Hermanos, me acuerdo que fue tremendo, que una vecina y mi mamá se fueron a una ciudad cerquita que está ahí, que se llama Cadereyta. Viajaron hacia Cadereyta porque allá fue a desembocar el río Santa Catarina con gente, con muertos. Bueno, fue una cosa tremenda que arrancó árboles. Y mirábamos por la televisión cómo había entrado ese huracán por las costas. ¿Cuántos han visto las palmeras? Se hacían de un lado a otro. Eran árboles que están entrenados para ese tipo de climas, no como en Monterrey, que arrancó árboles. Y hermanos, yo miraba por la televisión cómo los árboles acostados, hermano, en el suelo, amén. Y al otro día, cuando ya pasó el huracán, se volvieron a levantar, amén. Eran árboles fuertes, así como los cristianos fuertes, amén, que pasan los vientos, las tormentas, las mareas y no se pierden, pero que vencen y se vuelven a levantar, amén. Esos son los hijos de Dios, amén. Y hermanos, ¿cómo estaría la situación que estaban enfrentando Judá para que diga la palabra que era como esos corazones tenían miedo, como esos árboles que se doblan hasta el suelo? Y yo les quiero preguntar algo, hermanos, ¿cuántos de ustedes se han sentido así? ¿Cuántos de ustedes se han sentido que su corazón es como ese árbol que se dobla porque recibieron una noticia, amén, que han tenido un temor
tremendo. Yo lo he vivido, hermanos, y muchos tal vez, amén, o que por ahí no me quiero imaginar personas que pierdan a un familiar, ¿verdad? Me acuerdo que mi hermano una vez se le perdió al niño en Six Flags por horas, y hermano, dígame, su corazón no tembló. O aquellos hombres que tiemblan porque están haciendo recortes en su trabajo y ustedes saben que probablemente se van a quedar sin empleo. Muchas situaciones, hermanos, que nosotros podemos estar atravesando por una razón, porque estamos en la vida real, amén. Y en la vida real pasan circunstancias bien difíciles que ponen nuestro corazón igual que este rey y que este pueblo. Gloria al Señor. Y hay este tipo de situaciones, hermano, porque si usted y yo como hijos de Dios estamos seguros de quiénes somos y dónde estamos parados, nosotros no vamos a ver la situación como la ven los demás. Nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como hijos de Dios? Hermanos, espera una palabra de parte de Dios. Y si no, búscala de rodillas, busca una palabra de Dios. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer cuando nuestros corazones se estremecen. Ir y decirle: Señor, yo necesito una palabra, porque una sola palabra, hermanos, nos va a sostener en todo ese proceso. Una sola palabra, una promesa, algo que tú sabes que no ves para dónde, que todas las puertas están cerradas, que todos los caminos están cerrados, pero el Señor te habla y te dice: yo hago cosa nueva. El Señor te dice: yo abro camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero tú necesitas una palabra. Y en esta tarde yo te quiero animar a que tú busques una palabra de parte de Dios. Si tú te encuentras en una situación parecida, si tú estás pasando por un momento difícil, yo quiero decirte que este es el tiempo que tú busques una palabra de parte del Señor. Y dice la Biblia que el Señor te va a hablar, porque al que llama se le abre la puerta, amén. El que busca encuentra, porque tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios real, un Dios que se compadece de las necesidades de sus hijos. Entonces nosotros buscamos una palabra de Dios, porque esa le va a sostener. Y mire, hermanos, el Señor, cuando ellos estaban atravesando por esta situación difícil, Dios hizo lo que hace con los hijos que le buscan. En el versículo 4, Isaías 7:4 dice: y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Gloria al Señor. El Señor les habló y les dice: no te preocupes, descansa, guarda tu corazón, reposa, tranquilízate, amén. No tiembles a causa de estos dos, hablando de esos dos ejércitos que venían en contra de ellos, dos tizones que humean, amén. Gloria al Señor. Y a mí me parecía muy curioso de la manera como Dios llama a dos ejércitos, hermano, porque para nuestros ojos son dos ejércitos que vienen a tomar nuestra vida. Para el Señor no son más que dos carbones apagados. ¿Cuántos le dan gloria al Señor, hermano? Porque la perspectiva del Señor no es la tuya, hermano. Es diferente, es muy grande la perspectiva del Señor. Él es soberano, Él es grande, Él es poderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Y el Señor te dice: guarda tu corazón, repósate, no temas, amén. No tiembles a causa de estos dos carbones apagados. ¿Qué peligro puede provocar en tus manos? ¿Qué daño te puede hacer dos carbones apagados? Ninguno, amén. Tenemos un Dios muy grande, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no era el ejército el que iba a determinar el destino de Judá. No eran las circunstancias ni las amenazas del rey de Siria ni de Israel. No eran ellos el que iban a determinar. Así como tampoco es ni la enfermedad, ni las malas noticias, ni el mal diagnóstico, ni lo que diga nadie va a determinar tu futuro, hermano, porque tú eres del Señor. Amén. Es el Señor el que va a determinar lo que tiene preparado para ti, porque hemos visto que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Amén. Y el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a guardar hasta que cumpla ese propósito. El Señor les dice: no les tengan miedo. Amén.
No tengan miedo porque son tizones apagados, pero una sola palabra del Señor basta para tu vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios en esta tarde? Sí, Señor, yo necesito una palabra. Así como a ellos les dijiste que son tizones apagados, no temas. Yo quiero que tú me digas a mí la palabra correcta, la palabra adecuada, pero tenemos que buscar al Señor. Amén. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que doblar la rodilla y decirle: Señor, yo necesito que seas tú el que me hable. Y muchas veces yo le digo al Señor: Padre, háblame de manera que yo entienda que eres tú el que me está hablando. Amén. Porque cuántas veces el Señor está hablándonos y está queriendo tratar con nosotros, hermano, pero nosotros estamos abrumados y no oímos al Señor. Pasa desapercibido. El Señor pasó por el frente de nosotros y no lo vimos. Amén, porque estamos viendo la circunstancia, porque estamos oyendo otras voces, pero necesitamos escuchar la voz del Señor, porque una palabra te va a sacar de la tormenta. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Si Dios te ha prometido algo, yo quiero que me diga usted, hermano, ¿cuántos de ustedes han recibido una promesa del Señor? Amén, hermano. Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta de las promesas que te ha hecho a tu vida. Si el Señor dijo, el Señor lo va a hacer. Amén. Si dígale a su hermano: el Señor me dijo, el Señor lo va a hacer. El Señor me dio una promesa, el Señor no va a descansar ni se va a conformar hasta que no haga lo que tenga que hacer con mi vida. Amén, gloria al Señor. Una palabra del Señor. Mire, hermano, cuántas veces el enemigo te va a hablar y te va a decir: es que esta familia ya no tiene remedio, es que esta situación ya no tiene remedio. Amén. Pero sabe una cosa, amados hermanos, dice la palabra de Dios que tú y toda tu casa serán salvos. Dice la palabra de Dios que nada falta, que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Por eso es tan importante buscar, escudriñar las Escrituras, porque son las que te van a sostener en los momentos de prueba y en los momentos donde todo mundo te dice: hay una palabra, hay una promesa que te levanta, amén, que va en contra de lo que dice el enemigo. Amén, gloria al Señor. Yo estaba oyendo el testimonio. Hay un pastor que ya fue a la presencia del Señor, John Austin. Él contaba un testimonio. Yo estaba leyendo un testimonio acerca de él. Dice que él en una ocasión le avisaron acerca de su hermana, porque su hermana estaba pasando por ataques epilépticos, y entonces ella no podía tener una vida normal. Imagínense una persona que vive con ataques, ¿verdad? Qué vida tan difícil, qué triste. Y dice que un día le llamaron que le había pegado una crisis tan fuerte a la hermana de John, del pastor John, que la llevó al hospital y no pudieron hacer nada por ella. La regresaron a la casa, pero en estado de coma. Y dice que cuando él supo eso, ¿verdad?, le dio tristeza de enterarse que su hermana no podía pues ni hablar, ni caminar, ni hacer nada, estaba en coma. Y él se puso a orar, amén, se puso a orar y se puso a buscar una palabra de Dios. Y cuando él estaba orando, ¿verdad?, estaba ahí buscando el rostro de Dios, dice que de repente, hermano, abrió la Biblia. Son de esas veces, hermano, ¿cuántos les ha pasado que abren la Biblia y aparece algo, ¿verdad? No es la mejor manera de buscar la voluntad de Dios, quiero decirle, ¿ven? Amén, hermanos. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras y buscarla en oración y buscar el ayuno, y no abrir la Biblia y el dedazo, ¿verdad? Porque muchas veces Dios no nos va a hablar así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque luego le sale Judas se ahorcó y cosas así, ¿verdad? Y después está buscando la voluntad de Dios, ¿verdad? Hermanos, no es la mejor manera, porque a veces son situaciones, ¿verdad?, que estaban en otro tiempo, ¿verdad?, que no era lo que Dios quería decirle. Pero hay veces, hermanos, digan pero hay veces, hermano, hay que, como este pastor que oraba y que traía una desesperación, él simplemente abrió la Biblia, hermano, y apareció la palabra que él necesitaba escuchar. Amén. Tal vez fue en otro tiempo esa palabra,
tal vez fue en otra circunstancia, en otro lugar, en otra situación, pero le pegó en el corazón esa palabra. Y era la porción en la que le dice el ángel: María, el Señor es contigo. En la parte de cuando iba a nacer Jesús, le dice: María, el Señor es contigo. Dice que cuando él leyó esa pequeña porción, él le pegó y dijo: esta palabra es para mi hermana que se llamaba Mary, ¿verdad? Y él empezó a creerle al Señor y empezó a declarar la palabra, y dice: yo tengo que ir a buscarla, vivir en otra ciudad, tengo que ir a buscarla porque el Señor me ha dicho que Él está con ella y que Él se ha acordado de ella y que algo va a hacer en su vida. Y le creyó y agarró esa palabra, hermano, una palabra, amén, una palabra sencilla. Y dice que se fue a la casa, y cuando llegó encontró toda la habitación apagada, ¿verdad? Todas las cortinas cerradas, y dice que él entró y abrió las cortinas y dijo: no, que entre la luz, porque el Señor es luz y aquí tiene que haber vida. Y dice que empezó a orar por su hermana y le dijo: Mary, el Señor se ha acordado de ti, así que en el nombre de Jesús, levántate. Y él dice que en ese momento su hermana se levantó, despertó del coma y empezó a hablar. Entonces, pues obviamente empezó a glorificar al Señor, empezó a darle gloria al Señor por lo que había hecho. Y entonces le dice: Mary, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo allá donde tú estabas perdida en el coma ese? Dice: yo escuché la voz del Dios Todopoderoso que me dijo: levántate. Y dice él: no fue Dios, fui yo, Mary, yo vine a orar por ti, yo te dije: Mary, levántate. No, Señor, le dice su hermana, el Dios que hizo los cielos y la tierra me dijo: Mary, levántate. Y yo me levanté, gloria al Señor. ¿Saben qué, mis hermanos? Ella escuchó la voz del Señor. Él recibió una palabra, pero ella escuchó la voz del Señor. Entonces, hermanos, una sola palabra puede hacer toda la diferencia. Fíjense que cuando empezó el año, una palabra que yo les dije y les compartí, se las vuelvo a decir, es que este era el año de la oportunidad. El Señor a mí me dijo: este es el año de la oportunidad desde que empezó. Yo no me imaginaba todas las pruebas que iban a venir en febrero. Yo no sabía, no tenía idea lo que iba a suceder después. Yo decía: ¿en cuántos lugares se predica que este es el año de la prosperidad? Este es el año de que ahora sí vas a tener mucho dinero, que ahora sí. Y yo decía: no tiene mucho chiste ni mucho sabor decir este es el año de la oportunidad, no es muy atractivo. Amén. Cuando pasó la situación en mi familia, yo dije: Señor, yo no sabía el valor que tiene una oportunidad de vida, una oportunidad de tener salud, una oportunidad de disfrutar lo más cotidiano que tú te puedas imaginar, de poder levantarte, abrir los ojos y decir: todo está bien. Hermano, qué tremendo es que no puedes hacer eso, que lo dices por fe, amén, pero que tú sabes que estás en una prueba tan grande, que estás en una lucha muy fuerte, amén. Y yo no entendía hasta entonces, y ahorita, hermano, si algo me sostiene este día, es que Dios me dijo que este es el año de la oportunidad. Yo sé que Dios nos va a dar una oportunidad. Como familia, como iglesia, el Señor nos va a dar una oportunidad. Porque Él me dio esa palabra y yo me pesqué de ella. Amén. Y ¿sabe qué, hermano? Qué triste ha de ser no tener al Señor. Amén. Qué triste es no tener una palabra en que aferrarte. Qué triste es depender de los médicos y no depender de la mano de Dios. Ha de ser terrible, hermanos. Y yo ya lo viví cuando éramos niños, ¿verdad? Con mi mamá. Pero vino el médico de médicos y la levantó, y el Señor va a levantar a mi padre también. Yo le creo al Señor, porque Él me dijo que este era el año de la oportunidad. Y esa palabra me ha sostenido, hermanos, porque yo sé que vino de parte del Señor. Y muchas más palabras que el Señor nos ha dado. Entonces jamás hemos recibido nada malo, jamás. Y hemos visto y hemos escuchado tantas cosas, hermanos, tantas cosas que hemos visto cada semana. Sí, esto y aquello y lo otro, cada 2 o 3 días, y esto y aquello. Hermanos, yo estoy sorprendida.
Yo estoy sorprendida, yo no sé cómo le está haciendo el Señor, pero estamos en sus manos. Ahí estamos en sus manos. Una palabra, amados hermanos, basta. Dígale a su hermano, una palabra de Dios me basta. Gloria al Señor. ¿Cuántos van a buscar una palabra del Señor para esta tarde? No te vayas a ir sin tu palabra, hermano. No te vayas a salir de esas puertas sin haber recibido la palabra que tú necesitas, porque Dios te va a hablar. Amén. Si tú lo deseas, el Señor te va a hablar. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El Señor le da una palabra al pueblo de Judá y le dice, no temas. Amén. Guarda tu corazón. No tienes que tener temor de unos carbones apagados. Lo que para ti son dos ejércitos, para mí no es nada, les decía el Señor. Pero, hermanos, no era suficiente con darles una palabra. El Señor les da un requisito. El Señor les dice, tienes que creerla. Amén. Porque yo puedo estar hablándote bien bonito y tú diciendo, ay, qué bonita la palabra de Dios, oh, qué edificación. Pero lo crees, hermano. ¿Crees que es para ti la palabra? Amén. Porque mucha gente dice, yo sí creo que Dios es poderoso, pero con otros. Amén. Que a otros les contesta, pero yo no creo, ay, ¿cómo Dios va a tener tiempo para mí? Amén. ¿Cuántos han pensado así, hermano? ¿Y cuántas bendiciones te has perdido por pensar de esa forma? De no entender que tienes que creer la palabra del Señor. Y sabe que sí fue un requisito, hermano. Vean el versículo 7, Isaías 7:7. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. O sea, dando la palabra de afirmación. Pero en el verso 9, al final, dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Amén. Fíjese lo que nos está hablando el Señor en esta hora. Porque cuando Jesús anduvo caminando por esta tierra, hermano, y Él anduvo haciendo milagros. Amén. Anduvo levantando muertos. Anduvo sanando a los leprosos, multiplicando los panes y los peces, haciendo cosas tremendas. Pero cuando no encontró fe, el Señor, dice la Biblia, hizo pocos milagros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y no es que Dios no pueda hacerte tu milagro, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios les dice en el verso 7, yo, el Señor Jehová, te dice así, no va a subsistir, no va a ser, no van a llegar. Esos dos ejércitos ni te van a tocar, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Amén. Él es el Dios que gobierna sobre los cielos, sobre la tierra, sobre todo. Él es el Señor que gobierna sobre familias rotas, sobre matrimonios que ya no funcionan. Amén. Sobre hijos que no tienen remedio, sobre enfermedades que no tienen remedio. Él es soberano, hermanos. Y el Señor dice, no subsistirá, no será. Pero me tienes que creer, dice el Señor. Amén. Tienes que creer lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que quiero hacer. Yo sé lo que el enemigo está planeando para tu vida. Yo lo sé, dice el Señor. Al Señor no se le va a escapar nada. Amén. Gloria a Dios. Pero tienes que creer, dice el Señor. Y mire, hermano, Él es bueno. Él es bueno, hermano. ¿Cuántos lo saben? Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Yo creo que el Señor lo puede hacer por mí. Yo creo en un Dios que se va a compadecer de las necesidades de sus hijos, porque Él es bueno. Amén. Yo estoy segura que Él es bueno con otros, pero también es bueno conmigo. Que el Señor, así como abrió las ventanas de bendición sobre otros que ha sanado, sobre otros que ha libertado, Él es bueno conmigo también. El Señor es bueno, hermanos. ¿Cuántos comprenden esto, hermanos? Que el Señor es bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Señor, tú eres bueno, Padre. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres precioso. Yo te creo, Señor. Gracias, Señor. Tú puedes esperar cosas buenas del Señor. Señor, yo espero cosas buenas de ti. Tú puedes esperar que el Señor va a pasarte al otro lado del lago en esa barca. Amén. Tú puedes esperar que el Señor va a restaurar tu vida,
que el Señor va a quitar la depresión, que el Señor va a quitar el sentimiento de pérdida. Tú puedes esperar que Dios te va a proveer a tu necesidad. Tú puedes esperar que el Señor va a traer esa gente que tú amas y que necesitas verlos en los pies de Cristo. Tú puedes esperar, porque Él es bueno. Él es bueno. Amén. Tienes que creer, hermano. Tienes que creerlo para que venga el milagro a tu vida. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos le alaban, mis hermanos? ¿Cuántos bendice a su Dios precioso, a su Dios lleno de misericordia? Aleluya. Oh, aleluya. Bendito sea el Señor. Hubiera yo desmayado, dice su palabra, si no creyese que yo veré la bondad de Jehová aquí. No nada más allá en el cielo cuando me vaya. No, el Señor dijo aquí también. Yo estoy esperando aquí, Señor, lo que tú nos vas a dar. Amén. Él dijo vida en abundancia, no vida ahí apenas. El Señor no dijo vida en el hospital, eso no es vida, hermanos. Vida en abundancia, lo que dijo el Señor que nos va a dar. Él es bueno. Aleluya. Y el Señor les dio una palabra. Amén. El Señor les da un requisito que tienen que creer, pero luego les dice, yo te voy a dar ahora esta instrucción. ¿Están listos, hermanos? El Señor les da una instrucción. Tengo una instrucción específica, que guardes tus pensamientos en el lugar correcto, que pienses correcto. Así le estaba diciendo al pueblo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios sabía que iban a venir tiempos difíciles después de esta batalla, que iban a venir tiempos difíciles. Amén. Que iba un día, hermanos, después de esta situación, iban a venir tiempos tan duros que ellos iban a empezar a dudar si Dios de verdad había hablado a través del profeta. Amén. ¿Cuándo nos ha pasado, hermanos? Que empezamos a decir, Señor, el tiempo pasa y pasa y pasa, y yo creo que tú ya te olvidaste, Señor. ¿Será que Dios no dijo? ¿Será que Dios no habló? ¿Será que me emocioné? Amén. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a ser tentado a dudar de la palabra que le había sido traída por el profeta. Pero ¿sabe qué le dice el Señor? En el versículo 11. Dice, porque Jehová, 8:11, Isaías 8:11, dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. En otras palabras, dice, me dijo de esta manera con mano fuerte, o sea, con firme advertencia. Eso significa con mano fuerte. O sea, firmemente me advirtió el Señor. Dice, que no camine por el camino de este pueblo. En otras palabras, que no piense como piensan todos los demás. Mi caminar y mi pensar tendrán que ser diferentes de lo que piensan todos los demás. ¿Cuántos dicen amén? Tú no puedes pensar igual que piensa el que no tiene a Cristo, hermano. Amén. No puede ser. No puede. Tú tienes un Dios real que no es una religión, porque lo decimos muy seguido, amén. No es una religión, pero ¿qué es qué? Una relación personal. Y cuando tú tienes una relación personal, tú conoces a esa persona, obviamente, ¿verdad? Y tú le sabes todo, no nada más tú hablas, Él te habla. Conoces lo que le gusta, lo que no le gusta, amén. Es una amistad, y eso es lo que nosotros como cristianos hacemos con el Señor, amén. Que sabemos lo que le agrada, lo que no le agrada, su carácter, su voluntad para nosotros, amén. Conocemos, entonces no podemos pensar igual que los que piensan los que no le conocen, amén. Usted vaya a un hospital y vea la diferencia entre una familia que tiene un familiar inconverso ahí o una familia cristiana. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. La familia cristiana va a consolar al otro, amén, y por menos problemas. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe el Dios que tiene. No puede pensar, el Señor le dice, tienes que cambiar los pensamientos, porque tú puedes escuchar que todo se cae alrededor, amén. Tú puedes escuchar que todo se mueve en tu vida, que las montañas se mueven. Tú puedes escuchar lo que tu cuerpo dice.
tú puedes escuchar lo que dice el doctor, tú puedes escuchar todo lo que tú quieras, hermano, pero el Señor nos dice, no puedes pensar igual que ellos, por una razón. Dice Isaías 62, el Señor le dice a su pueblo, puede ser que oscuridad venga sobre las naciones, pero sobre ti será vista la gloria de Dios. Aleluya. Alrededor puede estar oscuro, hermano, pero sobre tu vida, dice la palabra de Dios, será vista la gloria de Dios. Aleluya. Por eso el Señor te dice, tú tienes que pensar diferente. Va a ser, Él hace toda la diferencia. Gloria al Señor. Dice en el versículo 12, 7:12, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No temáis lo que ellos temen, ni tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Aleluya. ¿Cuántos bendicen al Señor? Qué linda es la palabra de Dios, hermanos. Dice, no llames conspiración, no esa gente se le llama paranoia, ¿verdad? Que está pensando que todos lo están persiguiendo, todos están conspirando contra mí, todos me están mirando, algo están frenando. No llames conspiración, amén, a lo que el resto de la gente le dice conspiración, ni le temas a lo que ellos temen. Hermanos, ¿cuántos reciben la palabra del Señor? Gloria al Señor. Ni le tengan miedo. ¿Por qué, hermanos? Hay uno al que hay que temer, a Jehová de los ejércitos. Si hay alguien a quien tienes que temer, si hay alguien a quien tienes que agradar, si hay alguien a quien tienes que mirar, es a Jehová de los ejércitos. Fuera de Él, nada más. Gloria al Señor, aleluya. Ten por santo en tu vida, hermano. Tú ocúpate de lo tuyo. Amén. Ocúpate de vivir en santidad. Ten por santo a Jehová de los ejércitos en tu vida. A ese es el que debes de temer. Estoy hablando de un temor reverencial. El temor que te hace vivir una vida limpia delante del Señor. El temor que te hace caminar en sus pasos, en obediencia. Ese es el temor que el Señor le está hablando en la iglesia en esta tarde. Ese es el que quiero, dice el Señor. Si algo has de temer, que sea al Señor de los cielos y no a las circunstancias que nos rodean. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No pienses como piensan los que están afuera. Gloria al Señor. Vamos a cambiar la perspectiva. El Señor te dice, mírame a mí. Amén. Mírame a mí. Yo estaba esta semana ahí en mi cocina, tengo una ventana, ¿verdad? Y me acordé de ese texto que dice, alzaré mis ojos a los montes. Y yo sola me reía porque pues no hay montes aquí, casi no hay montes. Y yo decía, Señor, pues aquí no hay montes, Señor, pero alzo mis ojos al cielo. Yo alzo mis ojos porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo no estoy esperando lo que diga la medicina y lo que diga, yo estoy esperando en ti, Señor. Yo puedo levantar mi mirada y el Señor te dice, iglesia, en esta tarde, ya no mires alrededor. Deja de mirar lo que hay alrededor. Cambia tu mentalidad, cambia el disco, el chip, muchachos. Cambien el chip y empecemos a mirar hacia arriba, hacia nuestro Señor. Porque ¿sabe una cosa, hermanos? Nosotros tenemos un Dios que no está en crisis. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su hermano, Dios no está en crisis. Tú estás en crisis a veces, pero Dios nunca. Dios nunca está en crisis. No, Dios. Dios nos sabe mirar y decir, ay, mijito, mijita, ¿qué pasa? Yo no estoy en crisis. Él es soberano, amén. Él gobierna sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Yo le doy gracias al Señor porque de veras que Él es nuestro pastor, como dice la palabra de Dios, y nada nos faltará. Sí nos hace descansar, hermanos, sí nos hace descansar. Gloria al Señor. Ya para terminar, en Isaías 7:14, gloria a Dios, vemos que Dios les da una palabra, amén, en primer lugar. En segundo lugar, el Señor les dice, la tienes que creer, ese es el requisito. Pero luego les dice, esta es mi instrucción, cambia tu manera de pensar, amén.
Y aquí en el 14, 7:14, el Señor no solamente nos da todo eso, hermano, pero también dice que nos va a dar una señal. Él es un Dios tan lleno de misericordia, tan lleno de amor, que todavía el Señor dice: yo te voy a dar una confirmación de esa palabra que te di. Amén. Mire que el Señor, hay varias cosas que el Señor nos quiere dar en este día, hermanos. Hay varias cosas que el Señor está listo para entregarnos en esta tarde. Amén. No solo una palabra, pero una confirmación. Amén. Fíjese que a mí me encanta esta palabra, me fortalece mucho, porque yo antes era como tipo Gedeón, hermano. No me comparo, ¿verdad? Pero en este sentido, ¿cuántos se acuerdan la historia de Gedeón? Que le pidió señal a Dios. Él se la pidió a Dios. Y le dice, Señor, le dice el Señor: tú, esforzado y valiente, le dice al que estaba ahí escondido, ¿verdad? Ahí escondiendo el trigo, estaba escondiendo porque de los madianitas, ¿verdad? Porque había ahí miedo y les iban a robar sus cultivos. Y le dice: tú, esforzado y valiente. Y Gedeón, pues, ¿dónde? ¿Dónde está el esforzado y el valiente? Bueno, y lo llama y le dice: ve con esta tu fuerza. Gloria al Señor. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O a veces hay una fuerza que no hemos descubierto, porque nuestra fuerza viene del Señor. Y si usted se siente débil, mejor. Amén. Porque dice que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Así que no se preocupe si se siente débil. Y le dice: ve con esta tu fuerza y ve, porque tú vas a darle la libertad a mi pueblo de los madianitas. ¿Y qué hizo Gedeón? Señor, pero si no es mucha molestia, Señor, dame una señal. Pues que voy a poner aquí un vellón, que se moje el vellón con el rocío de la mañana, pero que toda la tierra que está alrededor del vellón quede seca. Y dice la Biblia que a la mañana siguiente se levantó Gedeón, agarró el vellón, lo exprimió y dice que sacó un tazón, lo llenó de agua. Señal, está la señal que querías, Gedeón. Y al siguiente día, cuando vio esa señal cumplida, Gedeón todavía le dijo: Señor, si no es mucha molestia, te pido otra señal, pero ahora la inversa, que la tierra se empape de agua y que el vellón quede seco. Y al siguiente día va y busca, y entonces, hermanos, pasó así como se lo pidió al Señor. Toda la tierra mojada, nada más el vellón seco, para que no quedara duda de la señal que le estaba dando, porque lo había llamado para ser el libertador. Y antes yo pensaba, pues qué atrevido, porque no sé, decía yo, ¿cómo le vamos a estar pidiendo a Dios? Ahora dame una señal, ahora con que Él nos diga basta, amén, con que Él te dé una palabra debe de bastar. Yo pensaba así y lo pienso: si llame una palabra, Señor, yo la agarro, yo la tomo. Pero el Señor, tan hermoso, tan lleno de misericordia, le habla directamente al rey Acaz, en la historia donde estamos de Isaías, y le dice: pídeme una señal. O sea, no fue Acaz a pedirle la señal, sino fue lo contrario. Dios le ofrece, mira, yo te quiero dar confirmación. Porque hay veces en que Dios sabe que en el camino vamos a empezar a flaquear un poquito por ahí. Y el Señor le dice: pídeme una señal. Pero bien raro que le dice una señal que sea increíble tanto en los cielos como en la tierra. En otras palabras, una señal que no puedas negar que soy yo el que te estoy hablando, que sepas y que tengas por seguro que soy yo el que te estoy dando esta señal. Gloria al Señor. Por eso te digo en esta tarde, hermano, este es el día que tú le pidas una señal al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, yo tengo suficiente fe para pedirte una señal? Yo no sé cuál sea la señal que usted le quiera pedir al Señor. Amén. Cuando estábamos en el grupo de jóvenes allá en mi época de soltería, yo me acuerdo que le pedían los jóvenes al Señor: Señor, dame una señal, y la muchacha que me gusta que venga de rojo, o el muchacho que me gusta que venga así, o hasta en esa inocencia, ese chistoso, ¿verdad, hermanos? Pero qué inocencia, qué lindo, qué limpieza poder decirle al Señor: yo quiero una señal, Padre, algo que me indique, que me confirme esa palabra. Gloria al Señor. Dice en el versículo 10: habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios,
demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pero Acaz respondió: no pediré y no tentaré a Jehová. Gloria al Señor. Viene el Señor y le ofrece la señal y dice Acaz: no, yo no voy a tentar al Señor. Pero en el versículo 13 dice: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Gloria a Dios. En otras palabras está diciendo: no me molesta que me pidas, no me estás tentando, no me molesta, yo te estoy ofreciendo la confirmación. ¿Cuántos le alaban, hermanos? Un Dios tan hermoso, tan lleno de misericordia. Y en el versículo 14, fíjese lo que le dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos. Tú no estás solo, no estamos solos, Dios está con nosotros. Por si lo dudabas, en esta tarde el Señor te está diciendo: yo estoy contigo. Dios está pensando en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Mire, hermanos, yo quiero preguntarle: ¿cuántos de ustedes le han pedido al Señor algo? Tal vez ha habido gente que ha dicho: es que a mí el Señor no me ha dado ninguna señal, yo le he pedido una señal. Pero el Señor se aseguró que la tuvieras. El Señor se aseguró que la tuvieras porque mandó a su Hijo Jesucristo. Dice: tan rara como es en el cielo como de las profundidades de la tierra. Y mandó a un niño a nacer, que le llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que vino del cielo, hermanos, y que murió por nosotros, que resucitó el tercer día, y dice la Biblia que bajó hasta los infiernos, tomó las llaves, tomó la autoridad para una razón, hermano: para darte a ti la victoria, para entregarte la victoria que Él ganó en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. ¿Qué más señal quieres, hermano, en esta tarde? ¿Qué más señales quieres? Si el Señor dijo: Él está con nosotros. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han recibido un reporte? Y yo te pregunto: ¿qué reporte estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando en esta tarde? ¿Qué estás mirando alrededor? ¿Qué circunstancias están pasando? ¿Sabe una cosa? Él mandó a su Hijo Jesucristo para sacarnos de cualquier situación. Dice que no solamente venció, pero que nos hizo a nosotros más que vencedores. Nos hizo más que vencedores. Y el Señor te trajo en esta tarde. Yo no sé si tuviste algún impedimento para llegar a la casa de Dios. Yo no sé qué haya sucedido en tu vida en esta mañana. Yo nada más te quiero decir, hermano, que el Señor te trajo. El Señor te trajo solamente para decirte que las cosas no se van a quedar igual. Las cosas van a cambiar. El Señor hace la diferencia en esta hora. Toda la diferencia la hace el poder de Dios que tú tienes. Si acaso tú no lo tienes todavía, este es el día que tú has de recibir a Jesucristo. Porque sabes que Él va a hacer la diferencia en tu vida. El Señor te dice: yo no te traje por casualidad, te traje para que sepas que nada va a ser igual. ¿Cuántos reciben esta palabra? Yo te invito a que inclines tu rostro y que tú ores al Señor, que tú empieces a hablarle, porque mira, hermano, que te toca a ti. Te toca a ti hablarle al Señor. Te toca a ti decirle: Padre, tal vez vengo necesitando una palabra. Yo vengo necesitando una palabra. Yo necesito que abran mis oídos espirituales. Porque a veces yo no entiendo, Señor. A veces no es que tú no me quieras hablar, pero yo no sé escuchar tu voz, Señor. Pero yo estoy seguro que si tú clamas, hermano, de alguna manera, yo no te voy a decir de qué manera, pero Él sí sabe de qué forma puede llegar a tu oído, puede llegar a tu corazón. Porque el Señor es un Dios que acepta corazones contritos y humillados.
Solo está que tú te acerques al Señor y que le digas: yo tengo estas preguntas, Señor. Yo no entiendo estas cosas, Señor. Yo necesito una palabra, Padre. Y no solo eso, Señor, pero yo necesito la suficiente fe para creerla, Señor. Mira que oigo voces a mi alrededor, que el doctor dice lo que no me gusta escuchar, Señor. Que mi familia me muestra escenas que yo no quiero ver, Señor. Cosas que no parece, Señor. O tal vez tu matrimonio está pasando por tribulaciones o situaciones difíciles. No sé si tu matrimonio está roto. Yo no sé qué estás viendo alrededor. Pero sí te puedo decir en esta tarde que el Señor te dice: yo te doy una palabra, pero necesitas creer lo que el Señor te habla en esta hora. Tal vez tú eres como ese hombre al cual Jesús sanó a su hijo, que le dice: si puedes creer, todo va a ser posible. Y ese hombre le contesta: creo, pero ayuda a mi fe. Aún si no tuviera fe, el Señor te dice: yo te ayudo, yo puedo darte la porción de fe que necesitas. El Señor no deja a nadie sin su porción. Yo te invito a venir al altar a hablar con el Señor. Aquí está la presencia del Señor, amados hermanos. Ven a hablar con el Señor en esta hora. Dile: Señor, necesito que aumentes mi fe. Señor, yo necesito que cambies mi mente, mi manera de pensar, mi manera de ver la vida. Yo te pido perdón, Señor, porque yo estaba mirando hacia enfrente y no hacia arriba, Señor. Pero yo cambio mi perspectiva en esta hora, porque tú me dijiste: no temas, guarda tu corazón, no temas a tizones apagados, a carbones apagados. No tienes que temer. A tus ojos son ejércitos que vienen a destruir, a mis ojos no tienen poder, dice el Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias te damos, Señor. Yo quiero una señal, dile al Señor. Yo quiero que tú hagas algo con
nosotros